Nos encontramos en la séptima semana del tiempo de Pascua, de cara ya a una de las solemnidades favoritas de muchos católicos, el domingo de Pentecostés. Así que vamos a dedicar esta emisión del Club de los Búhos para realizar una preparación espiritual inmediata que nos disponga a celebrar en grande la solemnidad de Pentecostés. Pero lo vamos a hacer desde un enfoque que casi seguro nunca has visto como preparación para el Pentecostés. Porque el enfoque que haremos será litúrgico, una preparación litúrgica, pero de una forma muy puntual, porque vamos a tener una preparación eucológica, no ecológica, eucológica para este domingo de Pentecostés. ¿Qué significa esto? Porque es un enfoque que te resultará novedoso. Quédate conmigo y descúbrelo aquí en el Club de los Búhos. Comenzamos. Una familia se muda a una nueva ciudad y al comenzar a hacer amistades, su vida comienza a dar un giro inesperado que los hace dudar si el cambio de residencia fue la decisión correcta. La vecina de la calle París. Una novela cuya lectura no se puede detener hasta llegar a la última página. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? La vecina de la calle París, una novela de suspenso cuyos protagonistas son personas de carne y hueso que dejan ver las luces y sombras que iluminan y oscurecen las relaciones entre amigos y hasta la vida que debiera ser santa en una parroquia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida ante la injusticia. La vecina de la calle París. Disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon. Léela ya. Pues bien, me da mucho gusto estar contigo nuevamente en el Club de los Búhos, en esta ocasión para prepararnos para celebrar la solemnidad de Pentecostés, que como te digo, por alguna razón es una solemnidad que es favorita de muchos. Es ciertamente que una fecha muy importante, porque celebramos la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia que nace, sobre María y sobre los apóstoles que están congregados en oración. En sí, Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo, más bien el Espíritu Santo vino en Pentecostés, es distinto. Y es importante comprender el origen de este Pentecostés y por qué en concreto es que el Espíritu Santo viene 50 días después de la Pascua y es justo ahí cuando nace la iglesia. Había una festividad de carácter agrícola en los tiempos de Jesús y de los apóstoles que se conocía como Shavuot. Originalmente era una fiesta de carácter agrícola, pero después esa festividad cambió el sentido con el que se celebraba y en realidad se empleaba para celebrar la institución de la alianza entre Dios y su pueblo. Cuando Moisés recibe de Dios en el Sinaí las tablas de la ley. Y resulta muy significativo que cuando Dios establece esa alianza o el día en que se celebra la institución de esa alianza, viene el Espíritu Santo y nace la iglesia. Justamente ese día, y es entonces que la iglesia tiene prevalencia o toma prevalencia por encima de aquella alianza que había pactado en la antigüedad Dios con el pueblo de Israel, dado que ahora su Hijo, al morir en esa cruz y derramar su sangre, con esa sangre ha sellado una nueva alianza que es la definitiva, que es eterna y que no está limitada únicamente a un pueblo y sus 12 tribus, sino que es una alianza para todas las naciones, para todo el universo. De ahí la importancia. Se llama Pentecostés porque en griego
50 se dice Pentacosta, y esta festividad tiene lugar justamente 50 días después de la Pascua. Y tal vez alguien que haga cuentas diga, pero ¿cómo no me dan los números? Porque en realidad me están dando 49. ¿Sabes que hace 2 años en la misa de Pentecostés, en la homilía, el sacerdote dio una explicación que por poco le tomo la estola y se le enreda el cuello y la aprieto? Porque él dijo que lo que pasaba era que si contábamos 50 caen lunes, ¿no? Entonces él dijo, la iglesia sabía que 50 días después es lunes y los lunes la gente no iba a ir a misa, entonces lo que hizo fue retrasarla al domingo para que así la gente fuera a misa cuando se celebrara Pentecostés. Esa fue realmente una explicación sacada de la manga del alba debajo de la casulla que no tiene ninguna razón de ser. Es el mismo error que se comete cuando decimos que Jesús resucitó al tercer día y hacemos la cuenta de que si muere en viernes, entonces el tercer día debería ser el lunes. Entonces, si contamos 50 días después de la Pascua, vuelve a caer en lunes. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a contar con nuestro sistema numérico en el cual nosotros empleamos el número 0. Pero en los tiempos de Jesús, ni los judíos, ni los romanos, ni los griegos usaban el número 0. Había otras culturas que usaban el 0, como los hindúes, como los mayas, pero no ellos. Entonces, como ellos no conocían el 0, contaban a partir del 1. Entonces, en el caso de Jesús, que muere en viernes, día primero, sábado, día segundo, domingo, que es cuando resucita, día tercero, resucitó al tercer día. Así, si contamos no a partir del 0, sino a partir del 1, entonces 50 días después de la Pascua cae el Pentecostés, justamente en este domingo. Detalles simplemente para entender por qué significa, qué se celebra, por qué vino el Espíritu Santo justamente ese día y nace la iglesia. Hay que entender, porque es lo que vamos a celebrar. Y como te digo en este programa, vamos a hacer una preparación, o tal vez lo que voy a hacer es darte la pauta para que tú más bien tomes esta información que te voy a dar y ya por tu cuenta, en la calma y la quietud de tu propio espacio de oración con Dios, hagas una preparación para este Pentecostés. Vamos a comenzar, como siempre, con una oración. Una oración invocando ya al Espíritu Santo, porque ese es el sentido de la iglesia estos días. Ya se dispone a la llegada del Espíritu Santo y lo invoca y lo espera y se prepara para recibirlo. Así que en este programa nuestra oración será una invocación al Espíritu Santo. Nos ponemos pues en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entrar en materia porque este tema resultará verdaderamente fascinante. Te vas a sorprender en verdad de lo que vamos a explicar en esta ocasión. Pero ya se despertó Buino para saludar como siempre a nuestros amigos del Club de los Búhos. Esta es una emisión ya tardía, sí, lo reconozco, pero pues a fin de cuentas, por eso se llama el Club de los Búhos. Es un programa que pasa tarde y por eso se llama el Club de los Búhos. Pues ya se va Buino. Para nuestros amigos que están haciendo el favor de sintonizar este programa desde el área de Seattle, desde el área de Tacoma o de zonas circunvecinas que quieran
manejar para acompañarnos, no sé, Vancouver o Portland o la capital de acá, Olimpia, o lugares más lejanos como han hecho en otras ocasiones, y de paso se traen unas manzanas como la otra vez, pues ¿qué creen? Que el 17 de junio el Movimiento de Adoración Nocturna Nacional de Estados Unidos ha tenido a bien invitarme a impartir una serie de conferencias tituladas Señor mío y Dios mío, la presencia real, una reflexión teológico-espiritual. Como saben, atravesamos una tremenda crisis de fe en Estados Unidos en que 7 de cada 10 católicos ya no creen que Jesús está presente en la Eucaristía y piensan que es solamente un símbolo de su cuerpo y de su sangre, el pan y el vino consagrados. Eso es terrible. Solamente 3 de 10 creemos que Jesús está ahí presente aquí en Estados Unidos. Pero resulta que hace 20 años, o quizás un poquito más, como pues dejémoslo en 20, cuando se hizo el mismo estudio, era 50% que creían y 50% que no. Eso significa que de los 5 que sí creían todavía que Jesús estaba presente, han dejado de creer y por eso ahora ya son solo 3 de cada 10. Entonces, el hecho de que tengamos fe en la Eucaristía no es necesariamente garantía de que nuestra fe se va a mantener intacta, como comprueban estos que han perdido la fe en el camino. Entonces, ¿qué hacer para mantener la fe en la presencia de Jesús en la Eucaristía? Pues hay que comprenderla. Hay que comprenderla no solamente desde un punto de vista teológico, que siempre ayuda, sino también desde un punto de vista espiritual, vivencial. Y en estas conferencias vamos justamente a dar elementos para reforzar nuestra fe en la Eucaristía, en la presencia real de Jesús, para darle sentido vivencial a esa fe que tenemos en Jesús presente en la Eucaristía. Y también con estos elementos vamos a poder compartir nuestra fe para poder contagiar a los demás de esa fe que han perdido y que la puedan recuperar. Esto va a ser en la parroquia de Santa Filomena en Des Moines, es pasando el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. El sábado 17 de junio comenzamos a las 9 y es un evento que pues dura hasta las 5, concluye con la misa. Además de mis conferencias, el padre Carlos Orozco, que es el director de vocaciones sacerdotales aquí en la Arquidiócesis de Seattle, va a conducir una dinámica, todo relacionado con la presencia real, incluye alimentos, va a haber almuerzo, va a haber librería, van a estar ahí todos mis libros, así que en verdad te recomiendo que nos acompañes. Es importante tener fuerte y firme nuestra fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Señor mío y Dios mío, la presencia real, reflexión teológico-espiritual, sábado 17 de junio, a partir de las 9 en la parroquia de Santa Filomena en Des Moines, pasando el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Y esta conferencia o estas conferencias son solo para mayores de 14 años, pero en la parroquia van a brindar cuidado y catequesis para menores, así que ven con tu familia, cada quien a lo suyo, y será un día de mucho provecho. Toma nota y allá nos vemos. Les decía yo que el enfoque con el que vamos a hacer esta preparación para Pentecostés es un enfoque litúrgico y de una manera muy específica es un enfoque eucológico. Los textos eucológicos en la misa son todos los textos que se rezan, a diferencia de los textos que se proclaman, que aparecen en el leccionario. Los textos que se rezan, que son todos los demás, aparecen en el misal. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es poner atención a parte de la eucología de la séptima semana de Pascua, porque a partir de ayer, que fue el lunes de la séptima semana de Pascua, y hasta llegar a Pentecostés, la liturgia ya nos va preparando, va disponiendo nuestro espíritu para recibir al Espíritu Santo. Hay un principio que he mencionado ya en numerosas ocasiones, ya te lo debes tú saber. Lex orandi, lex credendi. La norma de la oración es la norma de la fe. En otras palabras, lo que rezamos es lo que creemos. Lex orandi, lex credendi. Por esa razón, los textos litúrgicos, los textos eucológicos, son una escuela de fe. Nos ayudan a comprender qué es lo que cree la Iglesia y en consecuencia nos ayudan a comprender en qué creemos, porque nosotros formamos parte de la Iglesia. Es por eso que resulta de capital importancia para todo buen católico
prepararse para cada misa, no solamente leyendo la palabra de Dios que va a ser proclamada en la liturgia de la palabra en la Santa Misa, sino que además todo buen católico lo que debe hacer es tomar su misal y antes de ir a misa, leer con calma los textos eucológicos. La antífona de entrada, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, el prefacio, la antífona de la comunión y la oración después de la comunión. Cuando vas a misa y ya leíste todo esto con detenimiento, todo eso te va a ayudar a comprender mejor qué es lo que se está celebrando en la misa. Y no solamente todo buen católico de a pie, o sea, no solamente los fieles laicos y las religiosas, los sacerdotes y los diáconos, para prepararse para celebrar la Santa Misa, deben hacer lo mismo. Deben hacer lo mismo. Tan importantes son los textos eucológicos que incluso las homilías pueden ser predicadas no únicamente de la palabra de Dios que se escucha en la misa, sino que se puede predicar acerca de los textos eucológicos. Se puede predicar la homilía acerca de la antífona de entrada. Sí, se puede. Así de importantes son los textos eucológicos. Luego hay quien no sabe de qué predicar y predica de sus aventuras de la semana y va y se busca un libro de psicología para ver de qué habla y predican de cosas que no van al caso, convirtiendo la homilía en un sermón, cuando los sermones desaparecieron con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Ya no se predican sermones, ahora se predican homilías que son parte de la misa. Antes, los sermones eran ajenos a la misa y por eso se podía predicar sobre lo que fuera. En la actualidad se predican homilías y las homilías son parte de la liturgia. Por eso es que su tema tiene que estar centrado o en la palabra de Dios que se proclama en esa misa o en los textos eucológicos que se rezan en esa misa. Lo que vamos a hacer aquí entonces es revisar en concreto las oraciones colectas de las ferias de la séptima semana del tiempo de Pascua. Acuérdate que las ferias en el calendario litúrgico, las ferias son aquellos días que no son domingos y que no son solemnidades. O sea, de lunes a sábado, si no son solemnidades. Tengo aquí preparado en el que vamos a poder ver todos estos textos uno por uno y vas a ver qué maravilla. Las oraciones colectas, o bueno, la oración colecta en la misa es la que en la misa de domingo, bueno, es la que antecede inmediatamente a la liturgia de la palabra. Entonces, en las misas de domingo, cuando no es Adviento ni Cuaresma, se reza después del Gloria. En las misas de entre semana, en las ferias, se reza después del acto penitencial. La importancia de la oración colecta es que en la oración colecta es el momento en el que nosotros, de manera personal y en silencio, le presentamos a Dios Padre nuestras oraciones. Lo que le tengamos que pedir a Dios en la misa, ese es el momento en que se lo pedimos en secreto. Por eso el sacerdote nos invita a orar y dice, oremos, junta las manos y se queda en silencio. Y ese silencio tiene el propósito de darnos a nosotros tiempo de presentar a Dios nuestras oraciones. Y después el sacerdote recolecta todas esas oraciones personales, por eso se llama oración colecta, y la sintetiza rezando a Dios Padre la oración colecta que aparece en el misal. Típicamente un monaguillo le sostiene el misal al sacerdote y él no lee, reza esa oración colecta. Y estas ferias de la séptima semana de Cuaresma van encaminadas precisamente a la celebración del Pentecostés. Entonces, si vamos entendiendo lo que le rezamos a Dios al principio de cada misa esta semana, vamos a entender todavía más en qué consiste el Pentecostés y la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Lex orandi, lex credendi. Lo que rezamos es lo que creemos. Es como
comienza a tener sentido. Y ahora vas a ver cuando veamos estos textos. Para el lunes, la oración colecta dice así: descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración colecta es muy particular porque rompe con el esquema de una oración colecta tradicional. Tradicionalmente, las oraciones colectas tienen esta estructura: una invocación a Dios, seguida por una cláusula anamnética en que se le recuerda a Dios Padre algo que hizo por nosotros. Y después, tradicionalmente, vienen dos peticiones, aunque puede ser una, pueden ser tres, comúnmente son dos peticiones. Y finalmente, pues se pide la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que vive y reina con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo. Esa es tradicionalmente la estructura de una oración colecta, y así ha sido literalmente por siglos, literalmente por siglos. Hay oraciones colectas de por allá del siglo VII que tienen ya esa estructura, que se ha preservado. Pero no es una norma que la tenga, entonces hay ocasiones en que se entremezclan unas con otras y nos topamos, por ejemplo, con esta del lunes de la séptima semana de Pascua, que rompe con el esquema por completo. No comienza con una invocación, sino que directamente va por la petición. Descienda sobre nosotros. Y entonces aquí viene la invocación, que es la más sencilla de todas, que es invocar a Dios únicamente con su título de Señor, ¿verdad? Ahí está la invocación. Descienda sobre nosotros es parte ya de la petición. Señor, ahí está la invocación. Y continúa la petición: descienda sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo. Bien, esto ya sugiere tanto acerca del Pentecostés, porque en primer lugar va a descender. O sea, eso nos sugiere precisamente que viene del cielo, lo que significa que viene de Él, que viene de Dios. Por eso desciende, porque viene de Dios. Pero lo que pedimos es que descienda la fuerza del Espíritu Santo, es decir, ese dinamis del Espíritu Santo. Y ese dinamis del Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ese poder creador del Espíritu Santo que es capaz de dar la vida donde no existe la vida, que es capaz de crear de la nada. Que esa fuerza, ese dinamis del Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Pero siempre que se le pide a Dios, se le pide algo con un propósito. Y aquí viene el propósito: para que podamos cumplir fielmente tu voluntad. Es lo primero que le pedimos a Dios preparándonos para el Pentecostés. Lo primero, que podamos cumplir la voluntad de Dios. Esta petición es tan importante porque, a fin de cuentas, para la vida del Hijo de Dios, seguir a Dios, buscar a Dios, convertirse a Dios, ¿consiste en qué? Consiste en cumplir su voluntad, no en la nuestra, sino la de Él. El origen de nuestra perdición fue justamente el hecho de que Adán y Eva no cumplieron con la voluntad de Dios, sino que cumplieron con la suya propia y arruinaron todo. De ahí que sea para nosotros tan importante saber cumplir la voluntad de Dios. Y en este momento me estoy dando cuenta de algo que nunca me había percatado. Eva fue la primera que hizo lo que le vino en gana. Antepuso su voluntad a la voluntad de Dios. María, la nueva Eva, va a responder de una manera enteramente opuesta. Ella va a decir: fiat, hágase la voluntad de Dios en mí. Hágase su voluntad. La antítesis de la actitud de Eva de anteponer su voluntad. María no. Hágase en mí su voluntad. Por eso incluso dice: ecce ancilla Domini. He aquí a la esclava del Señor. Soy su esclava porque estoy dispuesta a hacer su voluntad, no la mía.
Ella, María, que era la que rezaba así, fiat, que se haga la voluntad, se le enseña a su hijo y luego el hijo hace suya propia esa oración del fiat, hágase la voluntad de mi Padre. Y por eso cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro, la mete ahí en esas súplicas del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos le enseña como él aprendió de María. Y en el huerto de los olivos, cuando Jesús llega a ser presa del miedo y le llega a pedir a su padre que pase ese cáliz sin que lo beba, se acuerda de la oración que le enseñó su madre y de una forma definitiva la hace suya y vuelve a decir, pero que no se haga mi voluntad, fiat, que se haga la tuya. Así de importante es ese fiat, así de importante es cumplir la voluntad de Dios. De lo contrario, caemos en lo que cayeron Adán y Eva y descomponemos todo. Entonces, para no descomponer las cosas, sino mantenernos en la línea que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero sabemos que nuestra humana debilidad nos traiciona y por eso muchas veces acabamos haciendo lo que nos viene en gana. De ahí que lo primero que le pidamos al Espíritu Santo, que va a venir en Pentecostés, sea esto, que la fuerza del Espíritu Santo descienda sobre nosotros para que podamos cumplir fielmente tu voluntad. Es lo primero que nos importa. ¿Y cómo vamos a expresar que estamos cumpliendo la voluntad de Dios? Ahí queda totalmente claro. Y manifestarla con una vida santa. Punto, se acabó. No intentando vivir, no. Manifestarla con una vida santa. ¿Y qué tal con una vida buena? No. Aquí dice con una vida santa. ¿Y, y qué tal con una vida amable? No, con una vida santa. Porque el que en verdad cumple la voluntad de Dios acaba por vivir una vida santa. De ahí que le pidamos a Dios Padre que envíe sobre nosotros esa fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés. El segundo día de estas ferias, que es el martes, encontramos esta oración colecta. Te pedimos, Dios omnipotente y misericordioso, que venga a nosotros el Espíritu Santo, que se digne habitar en nuestros corazones y nos perfeccione como templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, etc. Nuevamente arranca esta oración colecta. Por la forma como descompone la estructura tradicional, yo me atrevería a pensar, aunque habría que corroborarlo, que estas dos son de composición moderna, que son oraciones colectas que se han compuesto después de la reforma litúrgica. Te pedimos, Dios omnipotente y misericordioso, esa es la invocación. Dios omnipotente y misericordioso, es la invocación. Pero es una invocación muy elaborada que incluye también la cláusula anamnética, porque se le está recordando algo a Dios. Se le está recordando a Dios que todo lo puede y se le está recordando a Dios que todo lo perdona. Omnipotente y misericordioso. Dios, tú que eres omnipotente y misericordioso, te pedimos que venga a nosotros el Espíritu Santo. Pero fíjate, que venga a nosotros. Lo estamos haciendo personal. Esto es un asunto personal. Que venga a nosotros, o sea, que venga a mí. Es una oración colecta, es una oración de iglesia, entonces se expresa en plural. Pero en singular se lo estoy pidiendo para mí, que venga a mí. Que venga a habitar y además en mi corazón. En ese corazón egoísta, que es a veces egoísta, en ese corazón que es a veces envidioso, en ese corazón que es a veces desconfiado, en ese corazón que es a veces malicioso, en ese corazón a fin de cuentas imperfecto. Bueno, pues a este corazón imperfecto es donde le pedimos a Dios Padre que su Espíritu Santo habite ahí. ¿Para qué? Para que lo perfeccione, para que donde hay egoísmo haya generosidad, para que donde hay envidia haya solidaridad, para que donde haya malicia haya bonomía, donde haya... Es eso, que lo perfeccione a fin de cuentas. Y por eso aquí dice que se digne habitar en nuestros corazones y nos perfeccione.
como templos de su gloria. ¿Y por qué como templos? Pues porque ahí va a habitar el Espíritu Santo. Nos vamos a convertir, es lo que le estamos diciendo, ¿no? A Dios Padre, que nuestro corazón se convierta en el habitáculo del Espíritu Santo. Templos de su gloria. Eso es lo segundo que le pedimos entonces. Lo primero, que venga la fuerza del Espíritu Santo para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Lo segundo, que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones para que lo perfeccione. El miércoles de la séptima semana de Pascua, la oración colecta dice así. Y aquí sí vas a ver, no, todavía no, aquí tampoco ves la fórmula tradicional. Dios misericordioso, ahí está la invocación. Concede benignamente a tu iglesia que, congregada por el Espíritu Santo, te sirva con todo su corazón y permanezca con sinceridad en comunión fraterna. Vamos a ver qué es lo que pedimos aquí. Nuevamente, al Dios misericordioso. La misericordia en hebreo significa el amor de una madre por el hijo que lleva en sus entrañas. Dios misericordioso. Es Dios Padre que nos amas con el amor de una madre. Dios Padre que nos amas con un amor entrañable. Te pedimos que nos concedas a tu iglesia, que congregada por el Espíritu Santo, es parte de la petición. Una iglesia congregada por el Espíritu Santo, porque estamos viviendo un tiempo de tanta división en la iglesia. De tanta división. Los que están en comunión con el Papa, que no tendrían por qué no haber católicos. Los que están en comunión con el Papa y los que detestan al Papa. Así estamos, no lo neguemos. Bueno, de entrada, los que creen que Jesús está presente en la Eucaristía y los que no creen que está presente en la Eucaristía. De todas maneras, van a misa y rezan y comulgan, pero no creen. Hay división. Bajo una misma iglesia, en la misma misa, está sentado el que está en comunión con el Papa, el que detesta al Papa, el que cree que Cristo está presente en la Eucaristía, el que no cree que está presente en la Eucaristía, el que está a favor del aborto, el que no está a favor del aborto, que está a favor de la vida, el que está a favor del matrimonio tal cual Dios lo creó, el que está a favor de todas las propuestas que surgen todos los días que nada se parecen a lo que Dios dijo y quiso y diseñó y creó. Entonces, estamos viviendo los que celebramos la misa como se celebra actualmente después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, los que la celebran de la forma antigua y que están en comunión con el Papa, pero también los que se empeñan en celebrarla de la forma antigua, pero queriendo romper la comunión con el Papa y expresándola con el repudio que le tienen. Entonces, es una época de una desunión en la iglesia tremenda y de división. Viene muy bien pedirle a Dios Padre misericordioso que nos conceda benignamente que congregados por el Espíritu Santo, en verdad, congregados como iglesia que somos, en unidad, en comunión, no con estas divisiones que no deberían ser, pero que ahí están. Que congregada, tu iglesia, congregada por el Espíritu Santo, te sirva con todo su corazón. En verdad te sirva con todo su corazón. O sea, que te sirva con toda su capacidad para amar. No con su capacidad para hacer rencillas, divisiones. No. Que te sirva con todo su corazón, que te sirva con toda su capacidad de amar. Y permanezca con sinceridad en comunión fraterna. Ahí está justamente lo opuesto a lo que yo te explicaba que está sucediendo. Esa desunión, ese divisionismo, ¿cómo podemos ser iglesia así? No se puede. Por eso, esto es lo tercero que le pedimos a Dios, que en su misericordia nos conceda que congregados por el Espíritu Santo en Pentecostés justamente,
Sirvamos a Dios con todo el corazón y que permanezcamos con sinceridad en comunión, no divididos, en comunión. Por eso dicen comunión fraterna además. Aquí vemos la sabiduría de la iglesia. Sabe qué pedirle a Dios. A fin de cuentas, es una iglesia iluminada por el Espíritu Santo mismo que nos dice qué pedirle. Lex orandi, lex credendi. Lo que rezamos es lo que creemos. En esto creemos. Creemos en una iglesia que está unida en comunión fraterna, sincera además, no hipócrita. Eso es lo que le pedimos a Dios Padre en preparación para el Pentecostés. El jueves, la oración colecta dice así: que tu Espíritu, Señor, nos infunda vigorosamente aquellos dones espirituales que nos permitan comprender lo que te agrada y que por gracia tuya nos hagan más dóciles a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo y todo lo demás. Si te fijas, cada una de estas oraciones colectas tiene como hilo conductor al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la última semana de Pascua que nos está preparando justamente para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Que tu Espíritu, la invocación otra vez súper sencilla, Señor, que tu Espíritu nos infunda vigorosamente. El término es importante. No que venga así con dulzura, no que venga con suavidad. Ya habíamos pedido la fuerza del Espíritu Santo. Y si es fuerza, es fuerza. Es la fuerza, el dinamis. Entonces ese dinamis se tiene que infundir como con sutileza, con ternura. No, porque es una fuerza. Por eso es que cuando estaban en aquel cuarto los apóstoles y la Virgen rezando, irrumpe con fuerza por las ventanas y entra como viento violento y se azotan las ventanas y se oye. Es lo que le pedimos, que infunda vigorosamente. No, aquí no nos andamos aquí con sutilezas, esta vez no. Esta vez nada de ternuras, no, aquí no. Que nos infunda vigorosamente aquellos dones espirituales. Y si es vigorosamente, que nos estremezca, que al entrar el Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos estremezca, que nos sacuda hasta lo más hondo de nuestro ser, hasta las entrañas mismas, que nos infunda vigorosamente aquellos dones espirituales que nos permitan comprender lo que te agrada a ti. ¿Para qué? Para que por gracia tuya misma esos dones espirituales nos hagan más dóciles a tu voluntad. Es que si comprendo, Dios mío, qué es lo que te agrada, para mí va a ser más fácil cumplir tu voluntad, porque comprendo lo que te agrada. Fíjate que en una de esas partes de lo que le agrada a Dios es justamente lo que su iglesia le está pidiendo, iluminada por el Espíritu Santo, en estas ferias de Pascua encaminadas al Pentecostés justamente. Todo esto que estamos pidiendo va encaminado a fin de cuentas a hacer la voluntad de Dios. Que nos permitan comprender lo que te agrada. Y yo creo que sí, al ir entendiendo lo que le vamos pidiendo a Dios en preparación para Pentecostés, nos estamos dando cuenta de qué es lo que le agrada a Dios. Y esa comprensión nos tiene que hacer más dóciles a su voluntad. Porque así no la cumplimos a ciegas, que bastaría. El puro hecho de que sea Dios el que nos dice las cosas son así, debería bastarnos para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, punto, se acabó. Eso bastaría por sí solo. Ahora, si comprendo lo que le agrada, es más fácil. Entonces, que ese Espíritu Santo me estremezca y que esos dones me permitan comprender qué te agrada para que así pueda yo ser más dócil a tu voluntad. Y mira que todo esto, o sea, hacernos más dóciles a la voluntad de Dios es poco a poco irnos haciendo los esclavos del Señor, como la Virgen Santísima. No es casualidad que la Virgen misma estaba ahí rezando con estos. Justamente ella que es el modelo de la esclavitud de Dios. Y el modelo perfecto de lo que es hacer la voluntad de Dios. El viernes, Señor Dios,
No, esta está buena en el sentido de que esta sí cumple por completo con la estructura tradicional de la oración colecta. Vas a ver. Señor Dios, que mediante la glorificación de tu ungido y la iluminación de tu Espíritu Santo nos abriste la entrada a la vida eterna, concédenos que al participar de tan admirable don, aumente nuestro deseo de servirte y seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo y demás. Si te fijas, esta sí cumple por completo la estructura que te decía. Primero, la invocación, Señor Dios. Después, la cláusula anamnética. Se le recuerda a Dios Padre algo que hizo. Que mediante la glorificación de tu ungido, donde cuando murió en la cruz y luego resucitó. Y mediante la iluminación de tu Espíritu Santo nos abriste la entrada a la vida eterna. Todo eso es la cláusula anamnética. Es lo que se le está recordando a Dios Padre en este momento. Se le recuerda que mediante la glorificación de su ungido y la iluminación de su Espíritu Santo nos abrió la entrada a la vida eterna. Y después viene, ahora sí, las, las dos peticiones que tradicionalmente contiene la oración colecta. Concédenos que al participar de tan admirable don, aumente nuestro deseo de servirte, primera petición, y seamos impulsados a crecer en nuestra fe, segunda petición. Y luego la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la estructura clásica de una oración colecta. Es probable que esta sí se haya traído de la liturgia previa a la reforma del Concilio Vaticano II, ¿no? Y sí, o sea, no es, en Cuaresma, por ejemplo, rezamos oraciones colectas que datan del siglo VII, por ejemplo, y que se han mantenido hasta ahora, ¿no? Algunas de composición moderna, algunas de composición más tardía, algunas muy antiguas, de todo se usa. Pero esta, por la estructura, yo me atrevería a suponer que proviene de la liturgia del rito anterior a la reforma del Vaticano II. Detalles, a fin de cuentas, de historia litúrgica, no más, pero que resultan fascinantes para el que le gusta estudiar esto. Ahora, más que la estructura, lo que importa es lo que le estamos pidiendo a Dios. Entonces vamos a ver. Señor Dios, que mediante la glorificación de tu ungido se está conectando esta oración y está conectando el Pentecostés a la cruz de Jesús y a su resurrección. Y es que a fin de cuentas, Jesús mismo prometió que iba a enviar a alguien, que no nos íbamos a quedar solos, iba a venir alguien más. Pues ese alguien más es el Espíritu Santo. Entonces, acuérdate que con esa muerte y esa resurrección de tu Hijo y la iluminación del Espíritu Santo, tenemos acceso a la vida eterna. Acuérdate de eso. Y porque te acuerdas de eso, te pedimos dos cosas. Uno, que al participar de tan admirable don, o sea, el don de poder entrar a la vida eterna, aumente nuestro deseo de servirte. O sea, si soy consciente de que la muerte de Cristo y su resurrección y la iluminación del Espíritu Santo han abierto la puerta para que yo pueda llegar al cielo, oye, pues motivo entonces para servir a Dios con más amor y con más ahínco, porque sé que está esa puerta abierta, pero sé que está abierta, pero eso no significa que la cruce, el que la cruza voy a ser yo, ¿no? Decía San Agustín, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Entonces la puerta está abierta, pero el que la va a cruzar soy yo. Concédenos que al participar de tan admirable don de saber que tengo la puerta abierta porque la has abierto, aumente mi deseo de servirte para poder llegar y cruzar esa puerta que me lleva a la vida eterna. La segunda petición, que seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Sí, o sea, teniendo esa certeza de que la muerte y la resurrección de Cristo y la iluminación del Espíritu Santo nos permiten entrar al cielo, que todo eso me impulse a crecer en mi fe en ti, Dios mío. Bien. Y llegamos a la última feria de esta séptima semana del tiempo de Pascua, que es la del sábado. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas fiestas pascuales, mantengamos por tu gracia su efecto en nuestra conducta y en toda nuestra vida.
por nuestro Señor Jesucristo, etc. Esta oración colecta es muy interesante porque no habla ya propiamente del Pentecostés. De hecho, ni lo menciona. No. ¿Qué es lo que está haciendo esta oración colecta? Esta oración colecta que se reza el sábado en la mañana, litúrgicamente cuando es sábado todavía, lo que está haciendo es cerrar el tiempo de Pascua. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas fiestas pascuales, bueno, sí, termina el tiempo de Pascua, pero y que no nos pase como le pasa a muchos que termina Cuaresma, llegan al trío pascual, entramos al tiempo de Pascua y China libre. Todo lo que se esforzaron en cambiar en Cuaresma, pasa Semana Santa y otra vez todo como si nada hubiera pasado. ¿De qué sirvió la Cuaresma? Pues sí, 40 días de intensidad y de no hacer cosas que no debemos, pero y luego si volvemos a las mismas, ¿qué caso tuvo? Y lo peor es que muchos vuelven a las mismas en tiempo de Pascua, además en tiempo de Pascua. Pero hay quien perseveró y que a lo largo del tiempo de Pascua, porque se lo ha tomado en serio, ha seguido perseverando. Bueno, no vaya a ser que acabe el tiempo de Pascua y otra vez, adiós, tiempo ordinario, ¿no? Pues otra vez a mi vida ordinaria. No. Por eso es por lo que en esta oración colecta, o lo que le pedimos a Dios es eso. Ya terminó el tiempo de Pascua, pero lo que te pedimos es que mantengamos por tu gracia su efecto en nuestra conducta y en toda nuestra vida. O sea, que de aquí en adelante, todo lo que he trabajado, todo lo que me esforcé en Cuaresma y todo lo que he mantenido, perseverado en Pascua, pues que perdure en mi conducta y que perdure en toda mi vida. Es lo que te pido al terminar justamente este tiempo de Pascua. Es de lo que se trata esta oración colecta. Con eso se cierra el tiempo de Pascua, ¿ves? Entonces, tan importante es entender estas oraciones, porque nos dan una perspectiva de lo que realmente estamos celebrando en la iglesia cada día, ni siquiera cada domingo, sino cada día. Imagínate lo que es poder ir a misa esta semana todos los días. Es irte preparando para Pentecostés, nada más y nada menos, tan solo con las oraciones colectas. Tan solo con las oraciones colectas. Y qué diferente es llegar a Pentecostés habiéndote preparado y siendo consciente de lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Recapitulemos. Va a suceder lo que le hemos pedido al Padre para que nos lo cumpla. Entonces, ¿qué fue lo que le pedimos? Que la fuerza del Espíritu Santo descienda sobre nosotros para que podamos cumplir su voluntad y manifestemos que cumplimos su voluntad teniendo una vida santa. Que venga el Espíritu Santo y que habite en nuestros corazones para que los perfeccione y nos convirtamos así en templos de la gloria del Espíritu Santo. Que nos permita congregarnos por el Espíritu Santo para permanecer en una comunión sincera y fraterna y no con divisiones y con cosas que no. Que el Espíritu Santo nos sacuda, nos estremezca, que nos infunda vigorosamente esos dones espirituales para que podamos entender qué es lo que quiere Dios y entendiéndolo, seamos más dóciles a su voluntad, que por la glorificación de su Hijo, el Cristo, el ungido en la cruz y en el sepulcro vacío y el Espíritu Santo que nos ilumina y que por eso podemos tener acceso a la vida eterna, que eso nos impulse a crecer en nuestra fe. Y finalmente, que todo lo que construimos en Cuaresma y perseveramos en Pascua, perdure en nuestra conducta y en toda nuestra vida. Ahí está. Esa ha sido nuestra preparación para Pentecostés. No sé tú, pero a mí esto realmente me resulta fascinante y me da una comprensión mucho más rica de lo que va a suceder en Pentecostés. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero para las dos misas de Pentecostés, la de la vigilia y la del domingo de Pentecostés, la de misa de día. La misa de día. Así que hacemos una pausa y volvemos para estudiar estos otros textos ecológicos. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, conductor del programa de análisis bíblico Pasión por el Evangelio y autor de los bestsellers Judas, traidor o instrumento de Dios y 666, el criptograma apocalíptico. ¿Te gustaría aprender a hacer vida la palabra de Dios en tu vida?
Te invito a que descubramos juntos cómo hacerlo a través de mi masterclass Dios nos habla aquí y ahora. Una clase teórico-práctica que te ayudará a aprender a dar vida a la palabra de Dios en la vida de la comunidad parroquial o de tu grupo apostólico, desde el ámbito celebrativo hasta la intimidad de la oración personal. Esta masterclass contiene los siguientes temas: introducción a la Biblia, exégesis, métodos de interpretación bíblica, la palabra de Dios en la Santa Misa con 2 partes, la mesa de la palabra, la teología del ambón y la proclamación de la palabra de Dios. Finalmente, te enseñaré a orar a través de la práctica de la Lectio Divina. Una masterclass dirigida a todo católico interesado en acrecentar su vida de fe, presbíteros y diáconos, lectores y salmistas, grupos de oración, catequistas, coordinadores de círculos bíblicos y animadores litúrgicos. Dependiendo de la ubicación de tu parroquia o de tu grupo apostólico, esta masterclass está disponible de forma presencial y también en línea. Para mayores informes, visite el sitio semillasparalavida.org. Es esta una gran oportunidad de conocer más acerca de la Sagrada Escritura y de aprender a hacer vida la palabra de Dios en nuestra vida, porque sabes, Dios nos habla aquí y ahora. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos 2 opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén viva tu esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza. Pues yo estoy pasando una velada sensacional con toda esta espiritualidad ecológica tan fantástica que nos está preparando para celebrar el Pentecostés. Y vamos a ver que tenemos más amigos que están aquí conectados y que Buino los quiere saludar junto conmigo. Así que vamos a ver quiénes más han hecho el favor de dejarnos un mensaje. Alba, desde Cusco, en Perú. Bueno, pues saludos hasta Perú. Como ven, un programa que tiene alcance hasta lugares insospechados. Me da mucho gusto saber que estás desde Cusco. Nuevamente, Alba, gracias. Me da en verdad gusto verte de nuevo por aquí. Y tenemos a Norma aquí que dice: nunca le había puesto tanta atención a la oración colecta. Es que en verdad es fascinante. Y no solo eso, Norma, todo. Es que en verdad la antífona de la comunión, la antífona de entrada, el prefacio, hemos visto aquí en diferentes programas, si se han fijado, cada vez más hago programas en los que analizo los textos ecológicos, porque realmente son una fuente de aprendizaje para nuestra fe tremenda, y no solamente una fuente de aprendizaje para nuestra fe, que otra vez lex orandi, lex credendi, pero también lex orandi, o sea, son los textos que rezamos, son oraciones que rezamos. De manera que entender todo esto, pues lógicamente que nos permite crecer en espiritualidad y también nos enseña a rezar, porque a fuerza de estar poniendo atención en el detalle de estas oraciones, vamos aprendiendo cómo es que la iglesia en realidad se expresa a Dios cuando reza. Hasta que llega un punto en que cuando hacemos nuestras oraciones personales comienzan a tener también cierta estructura, cierta forma, a emplear ciertas expresiones que la iglesia utiliza recurrentemente. Entonces es realmente un ejercicio muy enriquecedor poner atención a todos estos textos, y es por lo que cada vez más recurro a ellos en diferentes programas, así como este. Y yo les decía, se los dije al principio, que seguramente el enfoque con el que íbamos a hacer esta preparación para Pentecostés les iba a resultar novedoso. Y estoy seguro que les está resultando novedoso. Díganme con honestidad, ¿cuándo se habían preparado para Pentecostés a partir de las
oraciones colectas de la séptima semana de Pascua. Ah, ¿verdad? Para que vean que no les mentí. Bueno, se despide de ustedes por un momento para que continuemos con la segunda parte del programa, más breve este segmento, porque vamos a ocuparnos ahora de las oraciones colectas de las misas de Pentecostés. Hay dos misas para Pentecostés, la de la vigilia que se celebra el sábado al anochecer, que ya no es litúrgicamente sábado sino domingo, y la misa de día que se celebra el domingo propiamente dicho. Entonces, para la misa de la vigilia hay de hecho dos posibilidades para rezar la oración colecta. Vamos a revisar las dos. Esto es ya lo que sucede en el Pentecostés. Y esto es lo que le pedimos a Dios. Dios eterno y poderoso, que quisiste que la celebración del sacramento de la Pascua perdurara a lo largo de estos 50 días. Haz que todos los pueblos de la tierra, en otro tiempo dispersos, superada la multiplicidad de lenguas, se congreguen y, movidos por el don venido del cielo, confiesen unánimes la gloria de tu nombre. Aquí esta invocación es de las más bonitas. A mí esta invocación personalmente es de las que más me gustan. Cuando aparece me gusta mucho. No es solamente Señor, no es solamente Dios, es Dios eterno y todopoderoso. Así como que Dios en su máxima expresión me lo imagino. Dios eterno, que trasciende todo tiempo, que no tiene principio ni fin. Y todopoderoso, que todo lo puede. Que quisiste que la celebración del sacramento de la Pascua perdurara a lo largo de estos 50 días. Fíjate, es un recordatorio muy importante. La Pascua es tan importante que se prolonga por 50 días porque lo que se celebra no cabe en un solo día. Así de grande es que no cabe en un solo día. Y por esa razón se celebra en 50. Y que son 50 días que son como un largo día que dura 50. Es todo el tiempo de Pascua. Otra vez, entendiendo que esta es la misa de la vigilia, es la que se está celebrando ya al concluir el tiempo de Pascua. De hecho, todavía es tiempo de Pascua, no ha terminado. El domingo de Pentecostés todavía es tiempo de Pascua y por eso todavía el cirio pascual permanece ardiente al lado del ambón, porque como he explicado en muchas ocasiones, el cirio pascual ardiente es el símbolo del Cristo crucificado, por eso está crucificado, tiene una cruz crucificada con clavos, con incienso, es el Cristo crucificado que ha resucitado y por eso es que está su flama ardiendo y que ha debido arder todo el tiempo de Pascua, no nada más en las misas. Ya he explicado en otras ocasiones que el cirio pascual debe permanecer día y noche encendido, ardiendo, desde que se enciende en el lucernario en la vigilia pascual en la noche santa hasta que termina el domingo de Pentecostés, que es entonces cuando el misal prescribe que llegue el momento, ahora sí, de apagarlo. Entonces todavía estamos en Pascua. Y ese cirio, que es el Cristo crucificado que ha resucitado, se coloca al lado del ambón porque el ambón es el símbolo del sepulcro vacío que dejó Jesús tras su resurrección. ¿Por qué? Porque desde el sepulcro vacío, los ángeles proclamaron la primera buena noticia de la resurrección, el primer evangelio. De ahí que el símbolo litúrgico del ambón sea ese, es el sepulcro vacío. Y no solamente en Pascua, siempre, todo el año litúrgico, es el sepulcro vacío. Entonces es muy simbólico ver al Cristo crucificado que ha resucitado, que es el cirio ardiente, al lado del ambón, que es el sepulcro vacío. Bien. Bueno, entonces, pero también por ese sentido de que estamos llegando al final de la Pascua, es que esta oración colecta lo deja claro. Lex orandi, lex credendi, que es lo que cree la Iglesia, que está terminando el tiempo de Pascua. Dios eterno y poderoso, que quisiste que la celebración del sacramento de la Pascua perdurara a lo largo de estos 50 días. Y la conexión del tiempo, el Dios eterno que trasciende todo tiempo, que quiso que el día de la Pascua trascendiera un solo día y durara 50. Ahí está la conexión. No son palabras al azar, están fríamente calculadas y escogidas. La eternidad de Dios, que aparte, fíjate,
Es eterno, trasciende todo tiempo y todo lo puede, porque es todopoderoso. Entonces, como todo lo puede y porque es eterno, entonces es capaz de prolongar el día de la Pascua para que se convierta en 50. ¿Ves? Lex orandi, lex credendi. Ahora, aquí viene la petición. Haz que todos los pueblos de la tierra en otro tiempo dispersos, superada la multiplicidad de lenguas, se congreguen. Bien. Es que el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, resulta la antítesis de lo que sucedió en Babel. Acuérdate que en Babel, cuando se construyó, aquellos que querían construir una torre tan alta para que toda la gente hablara de ellos y se hicieran famosos, y Dios dijo, esto se les está pasando la mano de soberbios, entonces vamos a confundir sus lenguas porque están ya muy soberbios. Dios confunde las lenguas, ya no se entienden y se acaban dividiendo y comienza entonces la era de las naciones, así se llama. Era de las naciones en que toda la humanidad está dividida, está separada. ¿Por qué? Porque no se entienden, porque ya no hablan la misma lengua. ¿Qué es lo que va a pasar en Pentecostés? Cuando el Espíritu Santo venga sobre los apóstoles van a comenzar a hablar en todas las lenguas y van a comenzar a predicar en todas las lenguas, y al predicar en todas las lenguas, todas las naciones van a entender su mensaje, y al todas las naciones entender el mensaje, todas las naciones se van a ir congregando en una sola. Y así la era de las naciones que comenzó en Babel va a terminar por obra del Espíritu Santo. Y esta reunificación comienza justamente en Pentecostés. Otra vez, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés es la antítesis de Babel, por eso. Y por eso es que la primera lectura de la misa de Pentecostés es justamente lo que sucedió en Babel, para contrastarlo después con lo que pasa en Pentecostés. Por eso aquí dice, haz que todos los pueblos de la tierra en otro tiempo dispersos, cuando, pues a partir de Babel, superada la multiplicidad de lenguas que sucedió cuando en Babel, se congreguen y movidos por el don venido del cielo, confiesen unánimes, o sea, todos juntos como una sola nación. O sea, que se congreguen para que ya una vez congregados, una vez reunificados, puedan confesar a una sola voz, ya no hablando lenguas distintas, sino a una sola voz, puedan confesar la gloria del nombre del Padre. Esta es una. La otra oración colecta para la vigilia de Pentecostés es esta. Concede, Dios Todopoderoso, que resplandezca sobre nosotros el fulgor de tu gloria, y tu luz de luz, mediante la iluminación del Espíritu Santo, reafirma los corazones de quienes por tu gracia renacieron a una vida nueva. Esta otra oración colecta también tiene una conexión entre el Pentecostés y la Pascua. ¿Por qué? Por lo que dice al final, reafirma los corazones de quienes por tu gracia renacieron a una vida nueva. ¿Cuándo se renació a una vida nueva? En la vigilia pascual, en la noche santa. Porque en la vigilia pascual, en la noche santa, unos fueron bautizados y al ser bautizados renacieron a una vida nueva. Y los que ya estábamos bautizados, renovamos nuestras promesas bautismales. Y es la razón por la que en el tiempo de Pascua, en el acto penitencial, lo que deberían hacer todos los sacerdotes es pasar aspergiéndonos con agua bendita, porque cuando nos aspergen con agua bendita, en el tiempo de Pascua nos recuerdan una y otra vez las aguas del bautismo con las cuales renacimos a una vida nueva. Entonces, esa conexión entre el bautismo y la Pascua y el Pentecostés quedan expresadas en esta segunda oración colecta, que no es segunda porque se diga después, sino que en esta oración colecta alternativa, mejor dicho, que resplandezca sobre nosotros el fulgor de tu gloria. Qué poético suena eso, ¿eh? Qué poético suena eso. Que resplandezca sobre nosotros el fulgor de tu gloria y tu luz de luz, mediante la iluminación. Ve los juegos de la luz, el fulgor, luz de luz, la iluminación. O sea, el Espíritu Santo es luz, lex orandi, lex credendi. El Espíritu Santo nos ilumina, es luz. Que resplandezca sobre nosotros el fulgor de tu gloria y tu luz de luz mediante la iluminación del Espíritu Santo. Reafirma los corazones de quienes por tu gracia renunciaron a una vida nueva, como siendo bautizados o renovando sus promesas bautismales en la Pascua.
Ahora, para el domingo de Pentecostés, la misa de día, hay solo una oración colecta que es esta, muy elaborada, muy elaborada. Yo creo que pues propio a esta solemnidad tan importante. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica por nuestro Señor Jesucristo, etc. Bueno, vemos aquí otra vez la estructura es prácticamente la tradicional. Comienza con la invocación Dios nuestro. Que esta invocación Dios nuestro es bonita porque sugiere la intimidad con Dios. No es solamente Dios. En la otra era el Dios eterno y todopoderoso. Pero ese Dios eterno y todopoderoso hasta como que se vislumbra así a lo lejos, perdido en la eternidad, ¿no? Aquí no. Aquí es el Dios nuestro. Entonces, esta invocación sugiere intimidad con Dios. Como ves, cada una de las invocaciones de la oración colecta tiene un tono diferente, un sabor diferente, y es deliberado. Aquí en la intimidad, Dios nuestro, ¿ves? Por eso hay que entender estos textos. Hay que entender estos textos. Por eso te digo, imagínate, si los sacerdotes antes de celebrar la misa estudiaran a fondo todos los textos eucológicos que van a rezar en la misa, sería muy diferente a cuando los leen simplemente. Y uno se da cuenta, ¿eh? Uno se da cuenta cuando un sacerdote está leyendo del misal y cuando un sacerdote está rezando las oraciones que aparecen en el misal. Totalmente diferente. Y eso se hace muy visible, por ejemplo, en la oración, en toda la plegaria eucarística. El que va así, en toda la congregación y luego el memorial y las intercesiones y todo eso, está leyendo. Mecánicamente está, el que va a 1000 por hora está leyendo, ese no está rezando nada, está leyendo. En cambio, el que reza lo hace de una manera pausada, consciente, bien entonada, y se ve que su mirada está puesta en las palabras del misal, pero porque está interiorizándolas. Es muy notorio. Es lo que se conoce como el ars celebrandi, el arte de celebrar la Santa Misa. Y una diferencia clave entre el que domina el ars celebrandi, el que celebra con arte, y el que no, es que el que no lee el misal y el que celebra con arte reza las oraciones que aparecen en el misal. Pero si se estudian antes, cuando llega el momento ya se sabe qué es lo que se le va a pedir a Dios y se pide con más conciencia todavía. Entonces vamos otra vez a esta oración colecta. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas tu iglesia, extendida por todas las naciones, toda esa es la cláusula anamnética. Acuérdate que por el misterio del Pentecostés que estamos celebrando hoy, santificas a tu iglesia. Acuérdate que hoy nace. Y acuérdate que se extiende por todas las naciones. ¿Por qué? Porque los apóstoles a partir de hoy van a empezar a hablar en todas las lenguas. Y así el mensaje va a llegar a todas las naciones. Acuérdate de todo esto. Todo esto es la cláusula anamnética. Viene la petición. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo. Ahí está la primera petición. Viene la segunda petición. Yo te decía, la fórmula tradicional es invocación, cláusula anamnética, 2 peticiones y la intercesión de Cristo nuestro Señor. Viene la segunda petición. Continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. ¿Cuáles son esas maravillas? Hay que estar atentos ahora a las lecturas para ver qué fue lo que sucede cuando comienzan los apóstoles a predicar. Y todas esas maravillas que ocurrieron, que a fin de cuentas se tradujeron en conversión, es en lo que se tradujo. La mayor maravilla es convertir un corazón de piedra, un corazón que no conoce a Dios, un corazón alejado de Dios, un corazón peleado con Dios. La mayor maravilla es esa conversión. Entonces, esas maravillas de conversión
que se comenzaron a realizar o que se realizaron cuando los apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, comenzaron a predicar el Evangelio, pues que esas maravillas continúen obrando en el corazón de nuestros fieles, de los fieles de Dios, hoy, 20 siglos después, o 21, o los que sean, que hoy siga el Espíritu Santo obrando en nosotros esa conversión, ese cambio de actitud de un corazón que no conoce a Dios, de un corazón que se ha alejado con Dios, de un corazón que se ha peleado con Dios, que lo convierta, como se convirtieron tantos corazones en Pentecostés, cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, iluminados por este Espíritu Santo que descendió sobre ellos y que descenderá sobre nosotros en Pentecostés. Por mi parte, queridos amigos, es todo en esta ocasión. Ya será tarea de ustedes tomar un misal y ponerse a estudiar a fondo todos estos textos como preparación espiritual definitiva ya para llegar a la celebración de Pentecostés. Y en verdad, comprensión misal, y antes de cada misa, con calma lean no solo las lecturas que se van a escuchar, también las oraciones que se van a rezar. Van a ver que la celebración de la misa cobra otra dimensión, mucho más consciente, mucho más activa y mucho más fructuosa, como quería justamente la Iglesia cuando reformó la liturgia en el Vaticano II, que nuestra participación fuera activa, que fuera consciente, activa y fructuosa, ¿verdad? Y para que sea consciente, pues hay que entenderla, y qué mejor que entender no solo las lecturas, sino también las oraciones, los textos ecológicos a fin de cuentas. Pues bien, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya el programa se prolongó, usualmente dura 1 hora, llevamos aquí 1:20, pero creo que ha valido la pena. Creo que ha sido un ejercicio muy rico y aparte el Pentecostés definitivamente lo amerita, por supuesto que lo amerita. Todos ustedes también, amigos, que tengan dulces sueños y que el día de mañana despierten a un nuevo día lleno de la bendición de Dios y también lleno de oportunidades y ocasiones y pretextos para que ustedes mismos con su vida sean una bendición de Dios para los demás. Con el favor de Dios, nos vemos en este fin de semana en Pasión por el Evangelio para analizar juntos el Evangelio que escucharemos en la misa de Pentecostés precisamente, antes de que llegue el domingo, todos los días en Semillas para la Vida, y si Dios nos lo concede, la próxima semana en otra emisión del Club de los Búhos. Y nuevamente, por favor, no se les olvide a los que viven en Seattle o en Tacoma o en lugares cercanos o quieran acompañarnos desde lejos. Señor mío y Dios mío, la presencia real, reflexión teológico espiritual, nuevamente, sábado 17 de junio en la parroquia de Santa Filomena, pasando el Aeropuerto Internacional de Seattle, Tacoma, sábado 17 de junio a partir de las 9. Allá nos vemos. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe. Si no tengo amor, nada soy. El himno del amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy. Descarga el audio de la conferencia en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El libro del Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el libro de tu servidor Mauricio Pérez, el Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua.
El Apocalipsis Pascual, disponible en Amazon. El Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.